Hola, comenzamos con el primer video del tema 11 que trata sobre la ecuación de ondas unidimensional. Vamos a comenzar con una introducción donde haremos una breve descripción de cómo se obtiene la ecuación de ondas en una situación muy simplificada, pero suficientemente interesante. Entonces comenzamos. Vamos a considerar que tenemos una cuerda que en el estado de reposo está alineada con el eje X y se mantiene a una tensión constante que llamamos T0. Rho denota la densidad lineal, es decir, la masa por unidad de longitud de la cuerda. Y entonces U de xt es una variable que denota el desplazamiento vertical. Entonces, una de las hipótesis es que si yo estoy parado en un punto X, vamos a usar otro color, que si miro un punto X, que es a una distancia X del extremo izquierdo que está en el 0, la cuerda, ese punto X solo se mueve hacia arriba. Eso no es realista. Cuando los desplazamientos son grandes, probablemente este punto se mueve un poco hacia el costado, pero en este modelo que trabajaremos, la hipótesis es que estos desplazamientos verticales son pequeños y por lo tanto los puntos solamente se mueven en dirección vertical. Esa es una primera hipótesis, entonces, que el desplazamiento es solamente vertical. Entonces, el modelo se basa en la ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces comenzamos estudiando el concepto de la derecha, que es la masa por la aceleración. Entonces, yo miro un pequeño segmento que va desde x igual a esta x igual a b. La mayoría de los libros lo van a ver desde x hasta x más delta x, pero es similar. Entonces, si considero un segmento como ese, la cantidad que sería la masa por la aceleración es la integral entre a y b de la densidad ρ por la derivada segunda de u con respecto a t cuadrado. El ρ tiene que ver con la masa y la derivada segunda de u con respecto a t cuadrado, la aceleración en la dirección vertical. Por otro lado, esa sería la masa por la aceleración en la dirección vertical. Cuando quiero mirar la fuerza en la dirección vertical, tengo que considerar que tengo una tensión, y aquí hay otra hipótesis de este modelo, que la tensión es tangencial a la cuerda. Por lo tanto, tengo una tensión T que es tangencial a la cuerda, que sale como está alineada la cuerda en ese lugarcito. Vamos a hacer un dibujo más grande por acá. En esta dirección aplica fuerza la tensión T. Pero aquí hay un ángulo beta, y la dirección de fuerza vertical, la componente vertical de esa T, es T por el seno de beta. Y de este lado, la tensión es la misma T, pero la componente vertical va a ser igual a T por el seno de alfa, y en realidad es menos T por el seno de alfa si considero que alfa es este ángulo. Entonces, esa es la fuerza que ejerce la propia cuerda, que está estirada y que tiene una tensión T, que va a afectar la aceleración. Y luego podemos considerar que hay otras fuerzas externas, como por ejemplo la gravedad. Si tenemos la fuerza de gravedad que actúa sobre la masa, solamente tendríamos que reemplazar Q por G, que es la fuerza gravitatoria, pero podría existir alguna otra fuerza que uno aplica sobre la cuerda. Esa es una fuerza por unidad de masa. Entonces la ley de Newton me dice que T0 por seno de beta menos seno de alfa, aquí sacamos factor común, más la integral de ρ por Q es igual a la integral entre b de ρ por la derivada segunda de u con respecto a t dos veces. Eso es fuerza a la izquierda igual a masa por aceleración. Considerando que los desplazamientos son pequeños, que son hipótesis que ya hemos hecho para todo lo que estamos diciendo acá, podemos aproximar el seno de beta y el seno de alfa por la tangente. Uno pensaría por qué se complica uno la vida, pero ahora lo vamos a ver. Si aproximo el seno por la tangente, esto ya no es una igualdad, sino una aproximación. Lo bueno de la tangente es que la tangente del ángulo beta es exactamente la derivada de u con respecto a x.
en el punto B, T, aquí, y la tangente de alfa es la derivada de u con respecto a x en el punto A, T. Entonces esta ecuación se transforma ahora en una ecuación donde están las derivadas de la u. Esas cantidades geométricas están relacionadas a derivadas espaciales de la u. Y ahora integro esto, considero que esta es la evaluación de una función en dos extremos irrestados, o sea que eso es igual a la integral entre b de la derivada con respecto a x de esta función, que es la derivada segunda de u con respecto a x dos veces. Ahora, si suponemos que esta aproximación en realidad se cumple con una igualdad, dadas las simplificaciones del modelo, como estas integrales son todas sobre el mismo intervalo, como tienen que cumplirse en todos los intervalitos AB de contenidos en la región de interés, la igualdad debe cumplirse en todos los puntos y llegamos a que ρ por la derivada segunda de u con respecto a t dos veces tiene que ser igual a t0 por la derivada segunda de u con respecto a x dos veces más ρ por q de xt. Y en el caso en que uno ignorara las fuerzas externas Q como la gravedad, nos queda esta ecuación ρ UTT igual a T0 por U XX. Si dividimos por ρ, nos queda UTT igual a T0 sobre ρ por U XX. Y como T0 sobre ρ es siempre positivo, lo podemos llamar C cuadrado, con C un número positivo. Este C tiene un significado físico y tiene que ver con la velocidad con la que se van a desplazar las ondas hacia la derecha y la izquierda, por eso aparece también, y no solamente por comodidad. Entonces, esta es la ecuación de ondas en una dimensión. La diferencia con la ecuación de difusión es que aquí tenemos derivadas segundas, que tienen efectos inerciales y que van a hacer que la ecuación de onda tenga un comportamiento muy diferente de la ecuación de difusión. Como esta ecuación es de segundo orden en el tiempo, necesitamos imponer dos condiciones iniciales. Y esas dos condiciones son las siguientes. U de x0 igual a f de x, que es el desplazamiento inicial. Es decir, que comenzamos, podemos pensar en una cuerda sujeta en los extremos, y comenzamos con la cuerda en una cierta posición. Y luego dejamos ver qué pasa. Pero no alcanza con saber cuál es la posición de la cuerda en el instante inicial, sino que también hace falta saber cuál es la velocidad de la cuerda en el instante inicial para saber cómo va a evolucionar. Si uno conoce una sola de estas dos cantidades, no es suficiente, pues habría infinitas soluciones. Un caso que a mí me gusta pensar es que si yo tengo la cuerda de una guitarra estirada con un dedo, la cuerda está en una posición así, donde aquí enganché el dedo, entonces ese sería el desplazamiento inicial, y en el instante inicial que suelto la cuerda, la velocidad inicial es 0. Ese es un ejemplo que podemos estudiar con el modelo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a estudiar dos situaciones. La primera es la situación donde consideramos una cuerda infinita. Si bien no existe una cuerda infinita, uno podría pensar que está estudiando la la evolución de una onda en el espacio, en una dirección. Y después estudiaremos la solución en un intervalo acotado, 0L, que tiene más que ver con la vibración de la cuerda de una guitarra o de un violín, por ejemplo, o de un cable colgado de un cable de electricidad o de teléfono. Muy bien, con esto terminamos el primer video y nos vemos en la próxima.